hicieron Pedro y Juan? Obedecieron. No se escondieron, no dijeron ya no queremos predicar, fueron a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Sabe? Un cristiano que ama a Dios tiene que arriesgarse por Él. ¿Cuánto se arriesga usted por Dios? Porque a veces queremos que Dios haga todo, pero yo no me arriesgo nada por Dios. Y la palabra dice que hay que arriesgarnos, predicar, hablar, desafiar cuando se requiere, y ellos lo hicieron. Pero el milagro se hizo notorio hasta el día siguiente. Pedro y Juan seguramente se fueron a alguna reunión donde pasaron la noche o a sus casas, no dice la Biblia dónde se fueron, pero hasta en la mañana, por ahí de las 6, 7 de la mañana se levantan y van a predicar en el templo y están hablando la palabra de Dios. Pero el sumo sacerdote que dirigía al Sanedrín, al concilio, a los 70 ancianos, los convocó, porque el mundo no nota los milagros de Dios. Al mundo no le parece, no se dan cuenta. Pero usted, como parte de la iglesia, es el pueblo bendecido que nota los grandes milagros de Dios. Nosotros sí lo notamos, nosotros sí oímos de sanidades, sí oímos de bendiciones, sí oímos de libertad, porque Dios está con nosotros. Entonces no se sorprenda de que el mundo se tarda en enterarse. Ellos con todo su sistema político no se habían enterado. ¿Por qué? Porque el ángel que sacó a estos dos apóstoles permitió que no vieran los soldados la situación, estaban ahí muy firmes, no notaron nada los soldados. De hecho, la puerta estaba cerrada, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ellos no notaron nada. Pero Pedro y Juan, como usted y yo, tenemos la bendición de ver los milagros de Dios. Y cuando ellos dicen, tráiganlos, vamos a castigarlos, ellos están pensando en lo suyo. ¿Sabe? El mundo sigue en su sistema. El mundo no está interesado en Dios y su palabra. Dicen cosas buenas, hacen cosas buenas, a veces hacemos muchas cosas malas en el mundo, pero el mundo no quiere saber las cosas de Dios. No le interesa, nada más quiere ejercer su autoridad y están en esa manera como todos los que venimos del mundo, porque cuando no conocemos de Jesús pensábamos igual, vivíamos igual. Entonces ellos no tienen idea de lo que está pasando. Y dice el versículo 22, se dan cuenta del milagro. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel y entonces volvieron y dieron aviso. Un milagro desconcierta al mundo. Cuando un enfermo es sanado, los médicos se van a quedar sorprendidos. Y a muchos nos ha pasado que dicen, es que no entiendo por qué usted está aquí, porque usted debía estar mal y debía estar hasta muerto. Y bueno, dice uno, gracias, ¿no?, por los buenos deseos, pero tengo un Dios más grande. Y Él dice, si me muero, yo me voy a cuidar. Pero somos depositarios de los milagros de Dios, ¿verdad que sí? O hay gente que no se da cuenta cómo Dios nos multiplica sus bendiciones, cómo vivimos, cómo mantenemos a la familia con la pura provisión de Dios, trabajamos, nos esforzamos, nos levantamos porque tenemos un Dios grande. Entonces hay una sorpresa y ellos dicen, es que la cárcel está cerrada, la guardia está allí, pero adentro no están Pedro y Juan y no sabían qué pasó. Entonces, hermano querido, no se sorprenda porque nuestro Dios es infinito. Hará cosas que no nos esperamos, cosas que no podemos ni siquiera nosotros imaginar y será de bendición. Dice el versículo 23, dan un informe. Y por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardias en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Es esto humanamente posible? No. Recuerde algo maravilloso, tenemos al Dios de los imposibles. Dios es el ser de lo imposible, porque cuando el hombre llega a su límite, hasta ahí podemos llegar, de ahí empieza apenas la inmensidad de Dios. Entonces nadie podía decir que dos hombres iban a salir de la cárcel de esa manera, pero Dios dice que sí. Usted siempre tiene que recordar lo que Dios dice. Si Dios dice, se va a hacer. Si Dios dice, se va a lograr. Aunque el hombre se quede sorprendido, nuestro Dios nos bendecirá. Ahora, sí hay mártires cristianos. Tenemos una historia de 2000 años de mártires cristianos en todos los países del mundo y es muy lamentable, no siempre son liberados, no siempre tienen esos testimonios, pero siempre tienen en su corazón la palabra de Dios y predican y el mundo se tiene que sorprender de que sigamos predicando el nombre de Dios. Ahora, ellos dicen ese informe, ¿no? La cárcel está cerrada con toda seguridad, o sea, no había forma de salirse de la cárcel. La guardia está en pie a la puerta, ellos no se durmieron, no se descuidaron, allí estaban. Pero no hay nadie dentro de la cárcel. Algo muy importante, Dios rompe nuestras cárceles. Dios rompe la cárcel del desánimo, la cárcel de la soledad, la cárcel de la enfermedad. Todo tipo de problemas que tenemos, Dios puede romperlo cuando Él quiere, como Él quiere,
y nosotros nos gozamos en eso. Dice el versículo 24, hay una incertidumbre. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y los que estaban con él, el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué iba a parar aquello. Algo muy importante que vemos aquí, el control lo tiene Dios. ¿Se da cuenta? El control lo tiene Dios. Estos humanos religiosos y alguaciles pensaban que tenían el control. Los metemos a la cárcel, cerramos la puerta, ponemos una guardia y ellos no pueden salir. Ahí se van a quedar para que no prediquen el evangelio. Pero el que tiene el control de todo es el Señor. Y Él hace que un ángel permita que la puerta se abra para ellos. Ellos salen, los guardias ni cuenta se dan de nada, no se dan idea de que la puerta se abrió y están allí tranquilos, la puerta se vuelve a cerrar, porque ahí vemos Dios abre puertas y cierra puertas, ¿no? Eso es cierto. Y cuando ya ellos se van, nadie supo lo que pasó ahí dentro. Pero usted sí sabe lo que está pasando dentro. Nosotros sí sabemos que Dios actúa, que Dios bendice, que Dios libera, que Dios provee, que Dios hace la obra cuando Él quiere, y nosotros decimos, no estoy en manos del hombre, estoy en las manos de Dios. Si Él no me saca de la cárcel, como dijeron los amigos de Daniel, no nos libera del horno, no importa, pero si Él puede liberarnos, le vamos a dar la gloria. Sin embargo, no adoramos ídolos humanos. Es la misma mentalidad de Pedro y Juan. No vamos a dejar de predicar aunque nos metan a la cárcel. Cuando pase en su vida algo, recuerde que Dios está en perfecto control. Dios no se olvida de usted. Dios no se duerme. A Dios no se le pasan las cosas. Lo que sucede es que nosotros somos muy humanos y a veces hasta carnales. O sea, regidos por los instintos humanos naturales y queremos las cosas rápido y a nuestra manera. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren todo rápido y a su manera? Todos. Aquí quien no dijo la cosa ni cuenta se ha dado, pero todos somos así. Hasta que Dios nos va formando y decimos, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras. Eso es madurez cristiana. Pero cuando voy en ese proceso, yo lo quiero todo rápido y a mi manera. Entonces ellos querían todo de esa manera, el mundo es así, tráiganos a esos presos. Pero los presos no estaban, porque el control lo tiene Dios. En su enfermedad, Dios tiene el control. En su problema familiar, Dios tiene el control. En su situación económica, Dios tiene el control. En todo lo que pasa, Dios tiene el control. Y más bien tendríamos que pedirle perdón a Dios cuando pensamos que no tiene control. Y decimos, Señor, es que tú no te das cuenta. Me está pasando cosas peores que a otros, me estoy atrasando en la fe, no estoy recibiendo lo que necesito, no me has venido a ayudar. Dios siempre tiene el perfecto control. La oración correcta debe decir, Señor, enséñame cómo es tu control, qué es lo que tú quieres para que yo entienda tus propósitos. Ahora, el versículo 25, un milagro es una noticia, porque dice, pero cuando vinieron unos y uno le dio la noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Este que no sabemos quién es, les dice lo que pasó. Ellos estaban consternados, dudaban en qué pararía aquello. ¿Qué va a pasar? Los metimos a la cárcel, ¿quién los sacó? ¿Cómo salieron? ¿Dónde están? Entonces el mundo se tiene que sorprender por los milagros de Dios. Los milagros son la interrupción natural del orden de las cosas con un propósito divino. Entonces, cuando usted tenga esa interrupción de lo natural, en el área que sea, es con un propósito divino. Y la gente se va a quedar sorprendida. Yo creo firmemente que cada uno de los que estamos aquí somos un milagro de Dios. Porque Dios nos ha bendecido, nos levantó de la muerte, proveyó, nos tiene aquí. Entonces, la vida en Cristo es un milagro, hermano. Hay que vivirla así. Pero alguien viene y da la noticia. Estos hombres que ustedes están buscando no están en la cárcel. Están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir enseñando la palabra de Dios. Un cristiano tiene que ser insistente en las cosas de Dios. Una persona pusilánime, de ánimo débil o doble, no sirve, porque con cualquier problema se derrota. Y muchos de nosotros somos así. Me pasa algo que no me gusta, ya no quiero seguir. Sucede algo, ya no voy a la iglesia. Tengo un problema, ya no quiero estar en la familia, ya no voy al trabajo, ya no voy a la escuela. Así somos, en la triste inmadurez que tenemos,
Pero un cristiano tiene que ser persistente. Así como Jesús dice, visto el gozo que había delante de él, Jesús murió por nosotros porque nos vio redimidos, nos ve en la eternidad, por eso él sufrió la cruz. Entonces, cuando usted vea cosas feas, váyase más allá y diga, mi vista está en lo más alto, en la eternidad. Si Dios prometió que voy a ir a la vida eterna, así va a suceder. Entonces yo voy a confiar en eso, aunque ahorita las cosas aquí me duelan, me vaya mal, no entienda, de todos modos yo confío en Dios que va más allá de las circunstancias. Somos muy miopes espiritualmente hablando. No me doy cuenta hacia dónde va la cosa y me duele y me desaliento. Ellos no se desalentaron, estaban predicando. ¿Sabe? Se pusieron en riesgo. Un cristiano se debe poner en riesgo por el evangelio. No que andemos buscando problemas, pero yo sé que al predicar el evangelio puede haber problemas. Y sin embargo, si me quedo cobardemente sin hablar de Dios para no complicarme, entonces no estoy cumpliendo el plan perfecto de Dios. Dios tomó el riesgo de enviar a su Hijo. Jesús tomó el riesgo de venir a que lo mataran. Entonces, ¿qué riesgo voy a tomar yo? Tengo que tomar riesgos para la gloria de Dios. En la enseñanza, predicando. Aunque haya oposición, voy a seguir adelante. Si alguien lo meten en la cárcel porque ha sucedido ya, por predicar el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Seguir predicando. Hace muchos años oímos del testimonio de un hombre, aquí en un municipio muy cerca. Y en aquel tiempo, pues no éramos de la generación de ustedes, de la hipercibernética, no, éramos así como cavernícolas, ¿no? Entonces, realmente las películas se pasaban con unos rollos de carrete, ¿recuerdan? De 16 y 32 milímetros. Meter el rollo era un rollo, porque el aparato tenía una cosa así como vericueto, y ya que lograba usted meter el rollo, aquel rollo, se proyectaba en la pared, ¿verdad? Y hay una bocinita para el sonido, así se predicaban las películas, en aquel tiempo se publicaban. Entonces este hermano de verdad fue a una calle, pidió permiso en una casa, ahí una pared de color claro, y lo dejaron proyectar la película. Entonces se fue y proyectó su película allí, y la gente sacaba sillas a la calle, ¿no? Porque pues venimos de barrio, ¿qué hacemos? Pues ahí están las sillas en la calle, ¿no? Y ahí se pone la gente ahí viendo la película muy a gusto. Llegó la autoridad, la humana, y entonces le dicen, ¿qué está usted haciendo aquí? Pues estoy pasando una película. ¿Tiene permiso? O sea, eso es lo mismo del día de hoy, tenemos necesidad de sacar un permiso para lo que sea. ¿Y qué cree que el hermano no tenga el permiso de la tierra, no? Dice, no, pues no tengo permiso. Entonces se lo llevan a la cárcel con todo y, no, Chivas, no, con todo y proyector. Y entonces le avisan al pastor, hermano pastor, está el hermano fulano en la cárcel, está en la cárcel. Pues hay que ir por él, ¿no? Hay que sacar a los hermanos de la cárcel, ¿no? Entonces ya va el pastor allá, ahí a ese municipio y dice, vengo a sacar a tal persona. ¿Quién es? Ah, pues es fulano, ¿qué está haciendo? Pues pasen. Luego viene un policía, no puede salir. Dice, ¿por qué? Está proyectando una película ahí adentro. Hermano, esto no es anécdota, esto sucedió hace unos 20 años. ¿Eso se llama insistencia o no? Sí, estaba en la cárcel, podía hacer lo que quisiera y no tenía que pedir permiso. Bueno, además ya me metieron. Hermano, ¿por qué no somos así nosotros? ¿Usted no cree que podamos ser así nosotros? Salió de la cárcel y algunos presos estaban gozosos de ver aquella película. ¿Por qué me mete Dios a la cárcel? Porque ahí hay necesidad. ¿Por qué me lleva Dios a un hospital? Porque ahí hay necesidad. ¿Por qué me lleva Dios a un lugar horrible? Porque ahí hay necesidad. Recuerde algo, Dios no ve mi comodidad como una prioridad. Nadie dijo amén, yo sabía, pero así es, porque yo veo mi comodidad como una prioridad. Lo que a mí me guste, fresquecito, el airecito, no quiero cárcel, no quiero nada de eso, pero esa no es prioridad de Dios. A veces nos da mucha comodidad por su misericordia, pero aún en la incomodidad podemos predicar el reino de Dios. Si usted quiere saber en qué municipio fue esto, se lo digo en privado, no puedo aquí, pero está aquí muy cerca, está cerca de aquí. El tercer hecho de una predicación bíblica, de una iglesia bíblica, es la predicación. Otra vez, la semana pasada fue predicación, hoy también. No es el mismo bosquejo, es otro. Pero vemos a la iglesia predicando en un capítulo y a la iglesia predicando en otro capítulo. Lo que tiene usted que hacer hoy es predicar, y mañana ¿qué? Predicar. Y pasado mañana, predicar.
y todos los días predicar. Es lo que tenemos que hacer para ser una iglesia de bendición. Entonces, esto está del 5, del 26 al 32. Dice ahí que los apóstoles predicaban a Cristo. Entonces el jefe de la guardia, versículo 26, de los alguaciles los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Qué está allí? La protección de Dios. El día anterior los metieron con violencia, los amagaron, los sometieron y los llevaron a la cárcel. Ahora, después de un milagro maravilloso de Dios, los meten sin violencia. Los milagros nos hacen ser gente respetable. La obra de Dios hace que a usted lo respeten cuando Dios quiere así. Porque decían, es que si los llevamos violentamente del templo a la cárcel, la gente nos va a apedrear. Entonces, los alguaciles, ¿quién tenía miedo? ¿Los apóstoles o los alguaciles? Los que tienen miedo son ellos. Usted no tiene por qué tener miedo. Usted es un hijo de Dios. Haga las cosas bien. Si usted hace las cosas mal, no hay compromiso de parte de Dios. Pero si usted hace las cosas bien, Dios le va a bendecir y puede continuar. Sin violencia. Les dijeron, señores, por favor, acompáñenos, porque ustedes están haciendo lo que les dijeron que no hagan. Pero por favor, tranquilos, no se pongan violentos porque hay mucha gente aquí y no queremos que nos ataquen a nosotros. Entonces, hermano, ellos fueron bendecidos con eso. Versículo 27, fueron presentados. Dios, por su misericordia en el Evangelio, habrá ocasiones en que seamos presentados ante una autoridad judicial. Puede pasar, pero que sea por eso, que no sea por otras cosas, ¿no? Entonces, los presentan, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. O sea, les hicieron un interrogatorio. ¿A usted no le gusta que le hagan interrogatorios? ¿A usted no le gusta que se lo lleve la policía? Lo siento tanto, hermano, porque por causa de Cristo es posible que esto suceda. Cuando nosotros hablemos de Dios, habrá controversia y habrá persecución, pero los llevan sin violencia. Versículo 28 está muy interesante. El sumo sacerdote les dice, no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué reparten ellos? Culpas. La gente sin Dios reparte culpas. Todo lo que pasa es culpa de alguien. Pero cuando uno es maduro, no reparte culpas. Uno trata con sus culpas personales delante de Dios y yo no quiero culpar a nadie, es mi responsabilidad. Pero el mundo sin Dios, pues ¿qué vamos a esperar que tengan esa madurez? Por supuesto que no. Entonces les hace 3 acusaciones muy delicadas. No les mandamos estrictamente, pues sí, pero luego la respuesta es, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí hay un punto muy controversial. La iglesia cristiana tiene que sujetarse a cualquier autoridad, en cualquier país, de cualquier continente, la iglesia tiene que respetar a la autoridad. Lo único en que no podemos respetar eso es cuando nos prohíben predicar el evangelio, porque tenemos que hacerlo. Y mire, hay lugares donde a la iglesia le prohíben predicar y la gente tiene una pasión por predicar la palabra y a veces los meten en la cárcel, en muchos lugares los matan. En este momento hay miles de personas en muchos lugares del mundo atacados por ser cristianos. Y a veces decimos, ¿por qué cuando hay libertad no tenemos esa pasión? Un cristiano tiene que tener la pasión de predicar a Cristo. Yo voy a hablar de Jesús. En la primera necesidad que vea, en la primera circunstancia voy a hablar de Jesús. Tengo esa pasión y voy a hacerlo. Pues ahí les están diciendo a ellos, les prohibimos estrictamente, sí. Yo como ciudadano cristiano respeto toda la ley, excepto un punto. No puedo dejar de predicar el evangelio, porque Dios me llamó a esto. Y Dios está por encima de las autoridades humanas en esto. Ahora, algo muy interesante es, y ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. ¿Por qué llenaron a Jerusalén con su doctrina? Porque predicaban siempre. Hermano, usted tiene que predicar siempre. Si no lo está haciendo, algo está mal. Porque tienen que decirnos, ¿ya vienes con tu doctrina? ¿Ya vienes con lo de siempre? ¿Ya me vas a hablar de tu Dios? Claro que sí. Ahora, cuando alguien no quiere escuchar, no es a fuerza, tampoco usted los amague, no se ponga ahí en contra de ellos, no. Si no quieres, no te platico, pero sigo orando por ti. Yo sigo, cuando tú quieras, platicamos. Pero si uno no quiere, hay millones de personas que pueden querer que les hablemos de Cristo. Hay que llenar al mundo con nuestra doctrina. Hoy el mundo está lleno de filosofías, está lleno de tendencias, está lleno de ideas.
Pero necesitamos nosotros llenar al mundo con la idea del evangelio. Cuando alguien nos pregunte, no seamos cobardes, digamos lo que dice la palabra de Dios, porque es una palabra perfecta de un Dios perfecto. Entonces hay que decirles. Si no les gusta lo que les decimos, hay un problema, pero les tenemos que decir. Entonces, hermano, usted tiene que ser conocido. A donde quiera que usted vaya, que digan, ya viene este cristiano evangélico, ahí viene este religioso, salta para atrás, aleluya. Todo lo que nos dicen tan lindo. Mire, la primera vez que dijeron cristianos fue en un sentido de burla, ¿recuerda? En Antioquía. Estos cristianos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, fue una burla. Y hoy es el nombre que a nivel mundial nos define. Entonces, que nos digan lo que sea, no importa, no es usted delicado. No diga, no, que no me digan, yo no quiero que me digan, porque eso no sirve. Una gente así no sirve en ningún lado. Pero un cristiano tiene la pasión de hablar de Jesús y que diga, ahí vienes con tu fe. Sí, ahí vengo con mi fe. A ver, ¿qué dice la Biblia? Usted tiene que saberse la Biblia, porque usted por eso está en Cristo, ¿no? Para decirles lo que dice la palabra. Entonces, ellos lo hacían. Llenaron Jerusalén con su doctrina. Y luego dicen una culpa y quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Porque Pedro les dijo 2 veces, no una, 2 veces les dijo Pedro, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. Analícelo. Es una frase muy contundente, ¿no? Pedro no fue cobarde. El evangelismo no es para cobardes. Cuando tengamos que señalar el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Señalarlo. Porque hoy, en esta posmodernidad que se vive, la gente ya no quiere decir nada malo. Cada quien hace lo que quiere, todo es bueno, todo depende de cómo lo quiera uno ver, es lo que dice el mundo. Pero Dios dice, esto es pecado, esto está mal, en esto habrá condenación. Entonces tenemos que decirle a la gente lo que está mal. Ahora, el sumo sacerdote aquí se olvidó de algo. Ellos, unas semanas antes, le dijeron a Poncio Pilato, sea la sangre de Jesús sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora está diciendo, quieren echar la sangre de él sobre nosotros. O sea, la gente no se mantiene, ¿no? Un cristiano se tiene que mantener en lo que ha dicho. Yo he dicho que voy a seguir a Cristo y lo voy a mantener hasta el último día de mi vida, cueste lo que cueste. Esa es la dimensión de un cristiano. En el mundo no. En el mundo la gente habla a conveniencia. Hoy dicen que sí, mañana dicen que no, pero usted no puede estar ahí, usted es cristiano. Ahora, la prioridad que decimos, versículo 29, cuando le dicen, ustedes están haciendo esto malo, los apóstoles respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la prioridad? Dios. Voy a obedecer a Dios. Y sabe, obedecer a Dios es bueno. Este Dios que ordena predicar, también ordena que seamos santos. También ordena que seamos trabajadores, que seamos honestos, que seamos buenos. Ordena muchas cosas. Realmente al mundo le conviene la gente cristiana. Cuando alguien de verdad ama a Dios, va a ser honesto, trabajador, va a ser de bendición. Entonces chocamos porque el mundo no lo maneja así. Pero tienen que darse cuenta que esos creyentes tienen la bendición de Dios. Así como José, ¿no? Dice, y José todo lo que hacía, Dios lo prosperaba porque Jehová estaba con él. Pero sí fueron 17 años para José de trabajo, de negación, de buena actitud, de amor. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy ante la gente. Esa es la prioridad. Versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. Señalaron el pecado. Versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hay una distancia radical en lo que dice el mundo y lo que dice Dios. El mundo de ese tiempo dijo, este Jesús es un falso Mesías, hay que matar a Jesús. Y aquí Pedro les dice, pero Dios lo ha exaltado a su diestra, o sea, lo puso a su nivel. Los que no entienden la Trinidad, que es a veces complicado de entender, hay 3 personas o 3 entidades idénticas en naturaleza, poder y propósito, pero esas 3 personas forman a un solo Dios. Y poner a su diestra quiere decir ponerlo a su nivel. El Padre puso a Jesús a su diestra. Y dice, cuando estuvo en la tierra se humilló. Por eso algunas sectas no entienden. ¿Por qué Jesús era inferior al Padre? Porque era necesario, mientras estaba aquí en la tierra. Pero antes de venir a la tierra y cuando va al cielo, es igual al Padre, en gloria, siempre. Eso hay que entenderlo. Entonces tiene la misma gloria. El Padre le exaltó a su diestra.
y le ha dado por príncipe y salvador. ¿Qué tal? Dos autoridades. Príncipe es autoridad en la tierra y salvador es autoridad en el cielo. Jesús tiene un poder plenipotenciario. Él es la autoridad en todo el mundo. Aunque los gobiernos y las autoridades tengan sus formatos, algunos muy buenos, el formato de Dios es superior. Jesús tiene que ser predicado. Y tenemos que decirle eso a la gente. Es muy diferente el Jesús que ustedes dicen que el Jesús que está en la Biblia. Entonces, Él es el príncipe salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Toda persona que escuche el mensaje del Evangelio, hay dos propósitos de Dios. Que escuche para arrepentirse y para que se aparte de sus pecados. Entonces Dios nos aparta del pecado, por supuesto. Versículo 31 dice, 32, y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué dijeron ellos? Somos testigos. La palabra testigo es bíblica, está bien, es alguien que defiende una idea con su vida y con la muerte. Eso es ser testigo. Defiendo una idea, defiendo a Jesús, defiendo el Evangelio, defiendo lo que creo, con mi vida y con mi muerte. O sea, puedo vivirlo o me pueden matar por eso, pero yo estoy convencido de lo que predico. Dicen, somos testigos. ¿Y quién más es testigo? El Espíritu Santo. Fíjese qué precioso. Dios nos pone a dar testimonio ¿con quién? Con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él dice, este es Jesús, Él es el Salvador, confíen en Él, vayan a Él. Y la iglesia decimos exactamente lo mismo. En Apocalipsis 22 dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Somos compañeros de un grande. Somos compañeros del Espíritu Santo en la predicación. Dios quiere que prediquemos. Dios quiere que el Espíritu Santo dé testimonio y que nosotros también demos ese mismo testimonio. Entonces tenemos que hablar siempre con esa estrategia. Evangelizar, superar obstáculos, confiar, superar dolores, superar persecuciones, ver que habrá sufrimiento a veces, pero el gozo de Dios, como veremos enseguida, siempre estará con nosotros. Hay una nota en la Biblia Pentecostal, aunque ahora cambió de nombre creo, pero la Biblia Pentecostal, un pastor que ya está en la presencia de Dios, un pastor de las Asambleas de Dios, dijo una idea. Los cristianos no buscan lo conveniente, seguro, placentero o popular. Repetimos porque muchos están escribiendo, ¿no? Los cristianos no buscan lo conveniente, seguro, placentero o popular. ¿Será cierto eso? Tiene que ser cierto. ¿Por qué no busco lo conveniente? Porque lo que me conviene no siempre es lo mejor. Yo a veces tengo cosas que creo que me convienen y me hacen daño. Las cosas que me convienen a veces me atan más al mundo que a Dios. Entonces yo no voy a buscar lo conveniente. Lo siguiente es lo seguro. El área de comodidad o de confort. La gente nada más se mueve donde hay seguridad. Pero un cristiano tiene que moverse donde no hay seguridad. Incluso donde hay inseguridad. Y tengo que predicar ahí la palabra, porque si no, nunca voy a hablar de Cristo. No puedo buscar lo placentero. ¿Por qué? Porque hay placeres que Dios permite y hay placeres que Dios prohíbe. Entonces yo no puedo vivir con lo placentero. Y mire, hay algunos predicadores hoy que hablan de puro placer, de pura conveniencia, de pura seguridad. Estamos mal ahí. Dice, y tampoco buscamos lo popular. O sea, lo que la mayoría le gusta no es lo que me gusta a mí, porque Dios me ha hecho diferente. Usted es una hija de Dios o un hijo de Dios. Usted no es del populacho, usted es diferente para la gloria de Dios. Hay un hecho más relacionado con el ministerio cristiano. El cuarto hecho es que hay un consejo. En la obra de Dios se puede dar un consejo. Hechos 5, 33 al 39. ¿Qué pasó allí? Dice la palabra que había un anciano llamado Gamaliel. Gamaliel es nieto de un gran hombre que se llamó con H, Hillel, H-I-L-E-L, Hillel o Hilel en español. Y este Hillel fue un fundador de los fariseos, de la raíz más liberal de los fariseos. O sea, él amaba la palabra, pero los fariseos eran muy radicales, muy cortos de análisis y de prácticas. Entonces, él fue un gran fundador y Hillel se llama así la escuela de Hillel. Jesús supo de eso cuando nació, porque había dos escuelas de fariseos. La de Hillel era uno y había otra más. Bueno, Hillel tuvo un nieto que se llamó Gamaliel. Entonces, fíjese cómo ser un buen siervo de Dios trae bendición, ¿no? Que usted tenga hijos o nietos que sean mejor que usted como cristiano. Pero usted tiene que ser fiel, usted tiene que comprometerse. Para que nuestros hijos sean bendecidos, nosotros tenemos que comprometernos más.
Entonces, Gilel no vio a su nieto servir, pero ya en el cielo seguramente, si fueron creyentes fieles, sabrán la bendición que hay de servir a Dios. Y Gamaliel es el maestro de Pablo, ¿recuerda? Que Pablo dice, mi maestro se llamó Gamaliel. Dice que era doctor en la ley, era fariseo y era venerado por todo el pueblo. En cualquier lugar religioso donde la gente busque de Dios, puede haber gente muy honesta. Él era un hombre muy honesto. Y entonces lo ven como una autoridad. Entonces Gamaliel da un consejo. Y dice aquí estos versículos, cuando ya no sabían qué hacer, Anás o Caifás o el sumo sacerdote que fuera, y los principales fariseos y los principales saduceos, ¿qué hacemos con estos hombres? Dice, se llenaron de ira, se enojaron. ¿Por qué están predicando a Jesús? ¿Por qué dicen que matamos a Jesús? Pues porque lo mataron. Cuando hablamos del pecado, hay gente que se va a llenar de ira y saben que es cierto, pero se enojan porque no les gusta que les digan la verdad. Al hombre no le gusta que le hablen de su pecado, pero Dios habla claramente, porque si no hablamos del pecado, no hay salvación. Entonces tenemos que hablar del pecado. Y ellos cuando reciben ese mensaje están enojados. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Y entonces dice aquí estos versículos, en este contexto, que se pone de pie Gamaliel y dice, por favor, saquen a estos dos hombres de aquí. Gamaliel es prudente. ¿Cuántos somos imprudentes? Qué terrible, qué complicado que seamos imprudentes, qué problemas traemos cuando somos imprudentes. Pero este hombre era anciano y muy prudente y dice, sáquenlos por favor, saquen a estos hombres de aquí. ¿Por qué quiso que los sacaran? Porque iba a hablar de ellos para defenderlos. Dios usó a un judío para defender a dos cristianos. Dios puede usar lo que Él quiera para defenderlo a usted, fíjese. Y sin que usted se dé cuenta. Y mire qué persona, un hombre muy respetable, heredero de una gran escuela judía, un gran maestro, un doctor de la ley, y él se pone en pie, y ya que sacan a Pedro y Juan, dice, varones judíos, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. ¿No se sorprende usted? ¿Quién podía hablar ahí? Pues un cristiano, ¿no? Y no es un cristiano, es un judío. Entonces, aún en el mundo, hermano, Dios puede usar a la gente para bendecir a su obra. Dios usa al mundo para bendecirlo a usted. Dios usa gente que no conoce mucho de Dios para hacer cosas que convienen a su obra y a usted también. Y dice, tengan cuidado con ellos. Y habla de dos falsos cristos, fíjese. La idea de los falsos cristos no es nueva. Ya tenemos con esa idea mucho tiempo. Dice, se levantó Teudas y lo siguieron 400. Luego se levantó Judas el Galileo y lo siguió mucha gente en los días del censo. Y ya se murieron y se acabó todo. Hay un análisis aquí de algunos historiadores que piensan que Judas el Galileo y Teudas fueron revolucionarios que quisieron quitar el yugo de Roma. Y entonces se levantaron y dijeron, yo soy un judío y Dios me da un poder y vamos a liberarnos del poder romano. Estaban mal porque Dios no los mandó. ¿Sabe? Cuando a alguien no lo manda Dios, es un falso Mesías, es un falso enviado. Y dice que por un tiempo lo siguió a 400 personas, ahora lo sigue mucha gente, pero dice que cuando ellos mueren, se acabó totalmente la idea. Es muy posible que también Judas el Galileo y Teudas hayan pensado que eran el Mesías, porque los judíos tienen la idea fusionada, el Mesías nos tiene que liberar del yugo romano. ¿De dónde venía eso? Pues del corazón de ellos, porque Dios nunca lo dijo. Dios nunca dijo que el Mesías iba a romper un yugo de esos, rompe el yugo espiritual, pero no rompe un yugo político o un yugo material. Entonces ellos se interpretaban mal. Y cuando se levantó esta gente murió. Y dice aquí el sabio Gamaliel, y tengan cuidado con lo que están manejando ahorita, porque si esta enseñanza o obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si esta enseñanza u obra viene de Dios, no la podréis destruir. ¿Fue sabio o no fue sabio? Hermanos, esta obra no se ha destruido porque viene de Dios. No somos una religión de gente neurótica, no somos un montón de gente psicológicamente manipulada, no somos un producto social, somos producto del Dios vivo que nos ha hablado, que nos dio su palabra, que murió por nosotros y que nos envía al mundo a predicar. Eso somos nosotros. Y nadie podía permanecer si fuéramos enfermos mentales o enfermos emocionales o religiosos, no permanecería el mensaje. Y 2000 años después estamos predicando lo mismo que predicaban Pedro y Juan. Y se nos llama a santidad, y se nos llama a hablar, y se nos llama a desafiar cosas, porque Dios está con nosotros.
esta obra no se ha destruido porque viene de Dios. Lamentablemente los cristianos seguimos siendo una minoría en el mundo. Aunque haya iglesias grandes y preciosas, aún así con todos los miles y millones de creyentes en el mundo, seguimos siendo una minoría. Porque el mundo rechaza el mensaje de vida. Pero los cristianos vamos a seguir predicando. A quien nos pongan enfrente le hablaremos de Dios, daremos testimonio, oraremos, visitaremos, predicaremos hasta que Jesús venga. Y la palabra irá más allá de lo psicológico o psiquiátrico, porque no podrán explicar cómo una persona que estaba esclava al pecado hoy es libre por la gracia de Dios. Cómo una persona que estaba en soledad y en angustia hoy tiene una felicidad razonable porque hay un Dios bueno que nos ama, que es un Padre celestial y que está con nosotros. No pueden explicar tampoco cómo nos perdona nuestros pecados. Porque cuando usted habla incluso de los medios más profundos de la psiquiatría y la psicología actual, que están muy desarrollados, no pueden explicar la culpa. Los humanos tienen un recurso de transferencia de la culpa. O sea, échale la culpa a alguien más. Culpa a tu mamá, culpa al gobierno, culpa al sistema, culpa a tus maestros, porque no saben qué hacer con la culpa. El único que batalla con la culpa es nuestro Dios, que dice, sí, es tu culpa, pero yo muero por ti y yo te perdono. Y entonces mi culpa se fue en el manantial del Calvario. Ya no hay culpa, no porque yo haya hecho cosas buenas, sino porque Jesús murió en mi lugar. Y mis culpas se las lleva todas, trata conmigo, me disciplina, me perfecciona, me desafía, pero ese es el Dios que me ha llamado a la vida eterna. Entonces, hermano, no se puede explicar porque esto viene de Dios. Y el anciano Gamaliel tuvo mucha sabiduría. Si viene de los hombres, se desvanece, pero si viene de Dios, permanece. Y en el evangelio genuino bíblico, las cosas permanecen. El Señor está con nosotros, Él nos da estabilidad, nos ha llamado sus hijos, nos ha liberado, y entonces todo esto va a permanecer. Y tengamos cuidado con los falsos cristos. No todo lo que usted escuche de predicadores, maestros, misioneros o pastores es cierto. Hay que revisar lo que escuchamos. Quisiéramos que siempre los que hablan de Dios pues nos hablaran la verdad. Y lamentablemente son muy pocos los que hablan la verdad. Y muchos por allí que pueden decir cosas. Algunos ahora te dicen que son Mesías. Hay en Perú un hombre que dice que él es el Mesías. Y ya ha habido muchos, ¿no?, que dicen que es el Cristo encarnado, y ha habido incluso algunos que matan gente y cosas espantosas. Pero esto no es más que prueba de que no eran de Dios. Porque hoy ya los olvidamos. Pero el Jesús de hace 2000 años es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y no se olvidará. Entonces, si no se olvidará, es porque es de Dios. Lo quinto que queremos hablar hoy, porque dijimos que es en 1 hora, y algunos ya están en el tercer cielo. El quinto hecho con el ministerio cristiano se llama gozo. Gozo. ¿Cuál fue el resultado? Versículos 40 al 42. Los azotaron a Pedro y a Juan, los encarcelaron. Si no es que un ángel los saca, se quedan en la cárcel toda la noche. Los menospreciaron, los regañaron, les prohibieron. Eso es lo que hace el mundo. Por eso, si usted confía en el mundo, tenga cuidado, porque el mundo no es verdadero, el mundo no es lo que Dios quiere. Por eso decimos los cantos viejos, no puede el mundo ser mi hogar, porque yo tengo una mansión más allá del sol. ¿Qué pasó con ellos? Igual a los que predican que pura riqueza y pura fama, golpeados, maltratados, menospreciados. ¿Y cómo se sintieron? Gozosos. Fíjese que qué teología tan diferente a lo que por ahí luego escuchamos, ¿no? Que eres el campeón y que tú eres lo máximo y que te van a venir cosas maravillosas. No, no es cierto. A veces vienen cosas buenas y muchas veces vendrán cosas malas. Dice ahí que hubo un convenio. Versículo 40, convinieron con él, ¿con quién? Con Gamaliel. Todos los 72 ancianos se pusieron de acuerdo con Gamaliel y dijeron, está bien, tienes razón. Si es de Dios, que permanezca, pero vamos a azotarlos y vamos a intimarles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hermano, un cristiano no obedece cuando le dicen, ya no prediques.
Yo obedezco lo que la ley me diga. En el país en el que esté, yo obedezco todo, excepto que me digan, no puedes predicar el evangelio, porque eso va en contra de mis libertades más individuales y personales, que no debe nadie venir a tocar. Dios es la autoridad ahí. Entonces los golpean, les vuelven a decir. Yo creo que Gamaliel y los demás sabían que no iban a hacer caso. Ya estaban en la cárcel, ya los sacó un ángel, ya les vuelven a golpear y ya saben que no van a dejar de predicar. Pero el mundo tiene la intención de que dejemos de predicar. A veces no es abierta, no es una prohibición de ya no prediquen, pero ¿qué dice el mundo? Lo contrario a lo que dice Dios. Todo lo que vende la publicidad, todo lo que vende la gente es exactamente opuesto a lo que Dios quiere para la vida de un creyente. Hay muchas formas de limitar a la iglesia, pero la iglesia, por el Espíritu Santo, tiene que seguir predicando la palabra. Dice en Deuteronomio 25 que no podían azotarlos o flagelarlos más de 39 azotes. Dice de hecho 40 menos 1. Porque en otros países, como en Roma, en lugares que castigaban a la gente físicamente, la ley así lo permitía, les pegaban hasta que querían, como le pasó a Jesús. Pero a ellos les dieron 39 azotes. Y que le den a uno 39 azotes no es nada agradable. Era una vara muy rígida y después del tercer o cuarto azote ya duele mucho. A veces había heridas, había otro tipo de problemas. Cuando me golpean muy fuerte, 39 veces en la espalda, algo va a pasar. Pero ellos no se enojaron, no maldijeron, porque hoy dicen de las maldiciones, no se crea, no hay maldiciones generacionales, eso no es cierto. Ni Dios maldice, ni nada de eso, ni usted tiene que maldecir. El único que bendice es Dios, nosotros bendecimos también. Entonces ahí dice la palabra, ¿cómo salieron ellos? Gozosos, después de 39 azotes, contrario a lo que hoy dicen algunos predicadores, ellos dicen, gloria a Dios, qué gozo haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. El gozo de un cristiano no es la riqueza material, el gozo es ser tenido por digno de hacer algo por la causa de Cristo. Usted puede hacer mucho por la causa de Cristo, y no que le peguen en la espalda. Si no lo llegan a hacer alguna cosa legal, luego pues ni modo, pero usted puede predicar, puede evangelizar, puede visitar, puede hablar de Cristo, puede testificar, porque Dios nos llama a hacerlo. Y ellos estaban gozosos. Entonces, esta teología es diferente, ¿no? La teología del sufrimiento. ¿Qué hago con el sufrimiento? Glorifico a Dios por el sufrimiento. Gracias, Señor, porque fui tenido por digno. O sea, se sentían ellos especiales por haber padecido por Cristo. Cristo fue especial, no padeció 39 azotes. Usted sabe lo que Jesús padeció, pero es el Hijo de Dios. Y por haber padecido, nos dio la salvación. Entonces, cuando usted sufra, no se quede ahí doliéndose con autocompasión. Diga, no sé por qué Dios permite esto, pero yo le voy a dar la gloria a Dios. Soy tenido por digno de padecer por el nombre de Cristo. Entonces, ellos estaban gozosos. Cuando usted tenga prueba, hermano, gócese. Mire, a nadie nos gusta sufrir. Lo más delicado, a nadie nos gusta ver que usted sufre. A nadie nos gusta eso. Pero en el sufrimiento de cada uno, Dios se puede glorificar. Si decimos, yo no sé por qué, pero Dios se va a glorificar. ¿Y qué sucedió? Versículo 42, la constancia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se quedaron callados? ¿Los doblegó la autoridad? No. Ellos, dice, un sistema, todos los días. ¿Cuándo tiene usted que predicar la palabra de Dios? Todos los días. Por eso eran miles y miles y miles y miles, porque de la gente a la que predicaban, algunos decían que no, pero otros decían que sí. Entonces, usted predica a Jesús. Ahí en su casa haga una célula, dice aquí en las casas, por eso no nada más en un templo, en las casas donde hay 2, 3 familias cerca, júntense, reúnanse, oren y verá si no empezamos a ganar más gente para Cristo. Pero que nos convirtamos en cristianos productivos, eso es importante, ¿no? Ellos decían, vamos a predicar todos los días en el templo y por las casas, o sea, en cualquier lugar y todos los días. ¿Y cómo fue esto? Fue totalmente incesante. Esta iglesia predicó más de 30 años, hasta que Nerón los aplastó. El Imperio Romano aplastó a los cristianos, los dispersó a los judíos también, y aparentemente se acabó todo, pero usted conoce la historia. Dios nos sacó adelante, a pesar de todo. Entonces, yo tengo que predicar todos los días en mi templo
o en mi casa o en la casa de algunos hermanos que estemos cerca, hay que predicar y Dios nos va a permitir ganar gente para Él. No cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Esta frase tiene que definir nuestra vida. La visión y la misión de mi vida es predicar y enseñar a Jesucristo. Esa es mi visión. Mi misión es evangelizar, visitar enfermos, hablar de Jesús, capacitarme y capacitar a otros y que seamos una cadena de gente que sigue a Dios. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia verdadera? La persecución la impulsa para que siga predicando el evangelio. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta tarde y le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida? Quizás yo no soy Pedro ni Juan, no estoy en Jerusalén hace 2000 años, pero usted hoy aquí tiene un propósito de parte de Dios. Hay un propósito y un destino para usted. Dios quiere usarle, Dios quiere bendecirle, pero hay estos hechos que como iglesia están presentes en nosotros. Si alguien quisiera orar en esta tarde aquí en el altar o en su lugar donde usted quiera para consagrar nuestra vida al servicio de Dios, decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me uses. No sé mucho, tal vez no entiendo mucho, pero yo quiero que tú me uses. Hay una libertad. Si va a enfrentar problemas, habrá milagros. Dios nos va a sacar de la cárcel, seguramente que sí, y otras cosas peores, nos dará libertad. Habrá un milagro. Lo tercero es la predicación. Vamos a predicar y predicar y predicar. Lo cuarto es un consejo que Dios usó a Gamaliel, y lo quinto es el gozo. Libertad, milagro, predicación, consejo y gozo. Y usted no es menos que ningún apóstol. Usted es parte de la misma iglesia. Y si nos entregamos como ellos, el resultado puede ser el mismo. Tómese de las manos, por favor, ahí los que no pasaron al altar. Tómese de las manos y vamos a entregarnos a Dios y decirle, Señor, usa nuestra vida. Además de ser profesionistas, estudiantes, amas de casa o jefes de familia, sea lo que usted sea, tiene que ser un siervo o una sierva de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, en este momento estamos en tus manos. Damos las gracias por esta palabra tan inspiradora en hechos, Señor, que quisiéramos analizarlo en detalle y rogamos que el Espíritu Santo nos dirija en todo este tiempo que predicaremos de este precioso libro, Señor. Pero hoy el mensaje es: Pedro y Juan son perseguidos. Hemos visto, Señor, que nosotros también, como aquellos apóstoles, tenemos persecución. A veces en la misma familia hay un menosprecio, no están contentos de que seamos cristianos. A veces no nos siguen en la fe. Hay hermanas aquí que vienen a la iglesia solas, hombres que vienen sin su esposa o sin sus hijos, hijos que vienen sin sus padres a la iglesia porque no ha habido disposición de todos. Pero estamos en tus manos, Señor, estamos en tus preciosas manos y te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Si nos entregamos a ti, habrá grandes milagros y bendiciones, Señor. Este evangelio es completo, es un evangelio de bendiciones y de compromiso, Señor. Que haya milagros en la vida de mis hermanos, Señor. Te rogamos que tú derrames milagros en la vida de cada hombre y de cada mujer aquí, en su trabajo, en su casa, en su oficina, en su negocio, en el transporte, donde quiera que vayamos. El plan de Dios es que toquemos gente, que hablemos de Jesús, que prediquemos el evangelio, Señor, y no importa cómo nos sintamos o cómo nos esté yendo, somos siervos de Dios que predican la palabra allí en las comunidades. A la gente que veamos con una necesidad, vamos a hablarle de Jesús. Tenemos el gran propósito como la iglesia apostólica de hablar de Jesús. Espíritu Santo, que cada joven y señorita se convierta en un predicador comprometido de la palabra, que un grupo de damas se reúnan para estudiar la palabra con compromiso, aún los varones, que juntemos a otros varones para hablar de Dios, para orar por lo menos un tiempo a la semana, además de las muchas actividades que tenemos. Señor, danos la capacidad de reunirnos, de orar, no solamente de esperar que alguien nos enseñe a nosotros, sino que nosotros vayamos a enseñarle a otros, porque esta iglesia es una iglesia capacitada, bendecida, Señor, con gente que tú le has dado el deseo de estudiar, de prepararse, de orar. Con eso que cada quien sabe, que no sea un predicador, sino que sean 150 o 200 predicadores en esta iglesia, Señor, que ganemos al mundo. Hay una grande necesidad, aún nuestros niños también pueden predicar tu palabra, Señor.
donde quiera que estén, y cuando vengan persecución y cuando vengan situaciones, habrá libertad en el nombre de Jesús. Que vengan milagros también, Señor. Rogamos sanidades, provisión, libertad, lo que cada quien necesita, Señor, nuestros hijos, en nuestra familia, que haya milagros para que no puedan negar el gran poder de Dios, Señor, y que tengamos un compromiso con el Dios viviente. Estamos entregados al Dios vivo y verdadero. Entonces habrá bendiciones. Danos la capacidad de predicar todos los días, Señor. No es de que un predicador nos hable una hora a la semana, sino que cada creyente se convierta en un predicador, que cada mujer se convierta en una predicadora de tu palabra, y donde nos permitan, como las circunstancias vengan, hablaremos de Jesús, Señor. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que hablar, convencernos, Señor. Nuestro testimonio y nuestra predicación son una relación biunívoca, de que cada uno de nosotros tenemos la bendición de hablar de Jesús. Ayuda a mis hermanos, pon palabras en nuestra boca, Señor, que el Espíritu se derrame así sobre nosotros. Quizás no vengan ángeles a sacarnos de una cárcel, pero habrá ángeles, Señor, ministrando para que se predique la palabra de Dios. Es de vida o muerte hablar de Jesús. Los que nos rodean necesitan escuchar la palabra, y no un domingo al venir al templo, sino el lunes, el martes, cualquier día de la semana van a escuchar de hombres y mujeres llenos del Espíritu, Señor. Y que venga un consejo también, como Gamaliel, un hombre que no era cristiano allí, pero tú lo usaste para guardar la vida de los creyentes. Y este varón dijo: si esta predicación o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si esta predicación o esta obra viene de Dios, no la podrán destruir y no sean hallados luchando contra Dios. Lo que has puesto en nuestro corazón no viene de los hombres, viene de Dios, y nadie lo puede destruir. Confiamos, Señor, en que habremos de predicar, de vivir, de servir, para que tu nombre sea bendecido, Señor. Y el gozo vino no de una fiesta, no fue el gozo de un premio, fue el gozo de un castigo, fue el gozo de una sujeción, de una violencia, de una autoridad. Nosotros tenemos que estar llenos de gozo, Señor, no entristecernos, no cejar, no caer en autocompasión, sino decir: el Dios que me ama me ha permitido padecer por Él, soy tenido por digno de padecer por el Evangelio. Ese es el Evangelio bíblico, Señor, que cada uno de nosotros puede tomar, que nos desafía, y que traigamos mucho fruto y mucha bendición a tu iglesia. Cada hombre o cada mujer que está aquí es respaldado por nuestra oración. Vamos a orar unos por otros para predicar, para evangelizar, para dar testimonio, para comprometernos, Señor, que tú rompas los esquemas de nuestra vida, porque el mundo necesita la palabra de Dios. Y que cada cristiano sea bendecido, que tenga el gozo del Señor, cristianos llenos de gozo, a veces en medio de pruebas, pero llenos de gozo, porque nuestro Dios vive y está con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.